¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde, en la que vamos a recorrer algunos de los aspectos más importantes de la actividad agropecuaria y agroindustrial de la Argentina. Se acaba de aprobar la cuota 481 por parte de la Unión Europea que permite el ingreso de carne de feedlot de la Argentina sin pago de aranceles. Vamos a conversar este tema con el ingeniero Ricardo Villar. Ricardo es feedlotero y además pertenece a la Cámara de Feedlots de la Argentina. Conversaremos sobre la cuestión impositiva tan crítica y tan compleja, con una presión tremenda, como no se ha visto nunca en la economía agropecuaria argentina, con el contador Santiago Sáenz Valiente, quien nos va a plantear las grandes complicaciones que hay, sobre todo con la cuestión del ajuste por inflación que está pegando muy duro. Hablaremos también del famoso chip para el control de los stocks ganaderos y demás. Conversaremos también sobre mercados agrícolas con el experto Pablo Adriani. Pablo tiene mucho para decirnos respecto a cómo viene la cosecha en el hemisferio norte y su impacto sobre los precios. Vamos a ver si todavía hay margen para una caída adicional después de todo lo que ha sido la debacle de los últimos tiempos, o si quizá empecemos a tener la posibilidad de repechar un poco en este final de la campaña americana. Y como siempre estará con nosotros Jorge Castro analizando el contexto internacional, y hoy le vamos a preguntar, vamos a enfocar un poco sobre esta cuestión de que a pesar del crecimiento que está teniendo la producción agrícola, hay todavía una componente de pobreza y de desnutrición y hambre muy fuerte a nivel mundial. Estos son entonces los temas que vamos a tocar en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, con una noticia que un poco nos explotó en las manos, porque es algo que se veía venir, pero no tan rápido, que es la apertura del mercado europeo para la famosa cuota 481 de carne de feedlot. Hemos convocado a Ricardo Villar, que pertenece a la Cámara de Feedlots de la Argentina, para conversar sobre esta situación. No por esperado, deja de ser una buena noticia, Ricardo. No, desde ya es una noticia no solamente muy buena, sino que esperada por el sector desde hace por lo menos un año, sí, y donde la Cámara ha estado intensamente tratando de que se concretaran y llegaran los tiempos, ¿no? Acá hace 15 días anunció el gobierno argentino que había dado vía libre a este tema desde el punto de vista de las restricciones internas. Pero lo que sorprendió es que a la semana la Unión Europea informó que está listo el tema. ¿Esto es así? Sí, en realidad la Unión Europea ya a fin del año pasado tenía todo listo para que nosotros, digamos, termináramos de hacer los trámites internos, que fundamentalmente era que se pusieran de acuerdo los ministerios de Economía y Agricultura, ajá, con las resoluciones. Ajá. Eso felizmente salió a principios de julio. Se pusieron de acuerdo, digamos. Exactamente, se firmaron conjuntamente Economía y Agricultura. Y bueno, actuó Cancillería ahí quedamos, sí, vía Cancillería, claro, informamos de que estábamos dispuestos, digamos, a hacerlo, pero faltaba la aprobación de Europa definitiva, que sí, estaban esperando esto. En realidad, Europa me da la impresión de que precisan carne, y sobre sí, todo carne de calidad, sí, y bueno, ellos estaban esperando esto, y la prueba está que en 15 días nos aprobaron. ¿Cuál es la característica que tiene esta cuota? Esta cuota, la única característica extra que tiene es que tiene que tener 100 días de corral. Ajá. Y bueno, una edad, el animal tiene que ser menor de 2 dientes, o sea, menos de 30 meses de edad. Un animal joven, metido en un corral recriado y terminado a corral con por lo menos 100 días de corral. Sí. La ración también tiene algún cierto límite, digamos, tiene que tener, es una ración de alta energía. Pues, ¿qué significa 100 días de corral? Porque yo puedo tener encerrado, pero le doy un poco de silo y bueno, por eso te digo, son 100 días de corral, pero con una ración de alta energía, que engrase al animal convenientemente para las
calidad que buscan en Europa. Ajá. O sea que hay un protocolo Hay un concreto. protocolo no solamente sanitario, sino nutricional. Ajá. Y, por supuesto, de trazabilidad, que la trazabilidad va a ser más exigente que en otras cosas. Vamos a tener controles en el feedlot y después controles en los frigoríficos de la carne, digamos. Aspiramos desde la Cámara que se haga todo con la mayor seriedad para no tener ningún problema. Y bueno, la cuota es chica, porque es una cuota de 48.000 toneladas para Europa. Pero Europa, nosotros seríamos el 6º país que entramos en las posibilidades de vender para esta. Sé que Uruguay la tiene desde hace... Uruguay lo tiene hace 1 año y medio, 2. Y les ha ido muy bien con esto. Les ha ido muy bien, la carne uruguaya ha mejorado muchísimo y tiene también mucho prestigio y se vende muy bien también. Y además la ventaja de esta cuota es que no se venden 7 cortes o 3 cortes como en la Hilton, prácticamente se están vendiendo el rump and loin nada más. Esta permite la entrada de todos los cortes, deshuesados, por supuesto, ¿no? Tengo entendido que además la posición arancelaria o la cuestión de los derechos de importación es más favorable para esta carne que incluso para la cuota. Sí, esta no tiene directamente, no tiene ningún tipo de prelievo de impuesto en Europa, cosa que la Hilton tiene un 20%. O sea, no solamente es mejor en cuanto a que podés vender más cantidad de cortes, sino que impositivamente también. O sea, la carne teóricamente no va a ser más cara que la Hilton porque se van a vender más cortes. Uruguay, por ejemplo, vende un promedio de $9.500, $9.600, pero entre 14 y 17 cortes. Claro. Nosotros por ahí vendemos el rump and loin a 15.000, pero son 3 cortes, nomás que eso significa el menos del 8% del animal. En cambio acá puede ser el 60, 70%. Eso es clave, o sea que entre que no pagarán... De todas maneras, digamos, la cantidad va a ser muy chiquita y además hay competencia. Pueden ir 13, 14, 15 cortes, son muy pocos los novillos que se van a hacer. Esto no va a ser prácticamente ni cosquillas al consumo, porque si vos para hacer 1 tonelada de Hilton precisabas entre 8 y 10 novillos, acá precisás 2 o 3 nada más. Por otro lado, la impresión que tengo es que el faltante de carne que hay hoy en la Argentina es porque estamos faenando muy liviano para consumo, digamos. Exactamente. Esto va a requerir animales más pesados. Esto desde ya que se van a hacer con los mismos animales, y es la forma yo siempre digo que prohibir la faena de animales de bajo peso no es la solución para aumentar el peso de faena. El peso de faena hay que aumentarlo con incentivos a la producción de animales más pesados. No es el garrote, sino la zanahoria. Exactamente. Este es uno de los incentivos que harían falta. Ya te digo, no va a ser muy grande, pero igual va a traer toda una movida de que haya más animales grandes y más faena de animales. Estamos faenando menos de 220 kilos por cabeza, es una locura. Es una locura. Uruguay está en 280. Claro. Para que te des una idea. Es un disparate biológico. Exactamente. ¿No? Generamos el ternero, 9 meses de gestación, 8 meses de lactancia y después en 3 meses lo mandamos al mercado, o en 6 meses a lo sumo. No, te digo, es una cosa que, bueno, el mercado busca eso y no tenemos más. Le enseñamos al mercado que busque eso, porque con un animal bien recriado y terminado en 450 kilos en un feedlot... cuando arrancó el tema del feedlot, te acordarás, el ternero bolita era de 220, 240, y pasamos a terneros de 320, 330 y el consumo lo absorbió. Exactamente igual. Y hoy está por ahí más buscado el novillito de 380 que el ternero de 320, o vale casi lo mismo en el mercado en Liniers. Sí, yo creo que esto es importante y el mensaje un poco al interior del sector ganadero es, bueno, organícense para la recría, porque ahora sí que vale la pena recriar un animal que después... No solo la recría desde luego, que es un eslabón importantísimo que acá se estaba obviando, y hay muchísimo campo para hacer recría y, digamos, mucho productor que puede mejorar muchísimo sus ingresos recriando el ternero.
pero además para la industria, o sea, aumentar el peso de faena es darle más trabajo a la industria que hoy está golpeadísima, con más de 100 frigoríficos cerrados, con 14 o 15.000 empleados en la calle. O sea, el aumento del peso de faena favorece indirectamente a la industria muchísimo, y eso es fundamental. Cuesta lo mismo faenar un novillo de 460 kilos que uno de 360. Casi te diría que es más barato, porque el recupero es más alto. Claro. Entonces, como el recupero es lo que digamos, es lo que paga la faena. Seguro. En un animal más pesado el recupero es más grande y hace que al final sea más barato para la industria. Yo creo que esto es clave desde hace mucho tiempo que lo sabemos, de que hay que producir más carne aumentando el peso de faena. El tema es que faltaba el estímulo y ahora parece algo que no viene a través de una norma, sino de una apertura. Es lo que te decía, y las normas prohibiendo pesos bajos no es tan efectiva. Lo importante es que el productor tenga un incentivo económico para producir más, digamos, con mayor, que podría ser también, no sé, una desgravación impositiva del novillo de más de 430. Claro. Por decirte algo, pero eso es más difícil que lo hagan, digamos, porque uno habla de desgravar al campo y este gobierno no. Ojo que puede tener un efecto neutro desde el punto de vista impositivo. Sí. Porque al producir más kilos hay una cantidad, por de pronto 100 kilos más de IVA. Sí. ¿Me entendés? Seguro. Entonces, eso vos lo podés transformar en una desgravación. Claro. Y hacer un efecto neutro, pero favoreces la industria, favoreces el comercio, favoreces todo. La exportación. La exportación, ni hablar. Si tuviéramos 50 kilos más por cabeza, podríamos exportar 500.000 o 600.000 toneladas más sin ningún conflicto con el mercado interno. Sin que lo notara el consumo, exactamente. Es creo reventar. Bueno, por lo menos ahora hay una herramienta nueva que empezó a correr. No sé si este gobierno la va a poder administrar y explotar bien, pero bueno, esto llegó para quedarse, así que la cuestión es posicionarse para el largo plazo. Exactamente. Te digo, estamos trabajando mucho porque pensamos que los feedlots van a tener que profesionalizarse más todavía de lo que estamos. Va a haber controles, como te decía, dentro del feedlot y en los frigoríficos, o sea, la trazabilidad va a ser mucho más estricta. Se nos mete un poquito más adentro Europa y está bien. Y tenemos que tener feedlots profesionales para que estos, digamos, tenga buen término. Muchísimas gracias, Ricardo Villar, por contarnos lo que es esta buena noticia de la aprobación, primero por Argentina, que era lo más difícil, y después por Europa, de la cuota 481 para carne de feedlot. Gracias, y enseguida por ocuparte del tema. Faltaba más. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. Recién hablábamos sobre el tema de la trazabilidad en los feedlots que van a exportar carne por esta cuota 481, lo conversábamos con Ricardo Villar, y bueno, vino a mi memoria la cuestión esta del control de la trazabilidad a través de un chip que quiso o quiere implementar la AFIP, tema impositivo, tema que hablamos la semana pasada con Bernardo Cané, quien recomendaba no mezclar la cuestión impositiva con la cuestión de trazabilidad, ya sea por calidad o por sanidad, pero bueno, tratándose de que acá quien está atrás de este tema es la AFIP, hemos convocado al contador Santiago Sáez Valiente para ver cómo ve la cuestión esta del chip famoso. Héctor, ¿cómo estás? Bien. Bien. Cada vez más novedades, ¿no? De todo tipo. Bueno, le llegó la hora a la ganadería con los controles, aparentemente. Esto empezaría el 1 de enero del 2015. Sí. Hay grandes oposiciones a este régimen, porque la verdad que SENASA es el que en todo caso se tendría que ocupar de esto. Hay grandes problemas prácticos, aparentemente, con estos famosos chips, que tampoco está tan definido dónde se van a ubicar, si detrás de la oreja, subcutáneos en otro lado. Sí. Hay muchos lugares del país donde los animales se van a rascar y se lo van a sacar al chip. Sí. No va a funcionar. Por otro lado está el problema del lector del chip y los costos que esto va a implicar. Entonces, ¿quién lo va a afrontar? ¿El productor? ¿O va a haber una norma que le permitan tomar a cuenta de los impuestos nacionales? ¿Qué va a pasar? La verdad que está muy poco definido, la resolución, la 3649, es bastante escueta. Y bueno, es un ánimo más de lograr un control
en situaciones donde incluso la hacienda aparece y desaparece, también en los mismos, digamos, bosques o de alguna manera montes que son muy complicados de encontrar la hacienda, ¿no? Yo mismo estuve el otro día buscando en Entre Ríos unos potros y no aparecían y estaban en el medio del monte, ¿no? Yo lo que creo es que bueno, la tecnología siempre es una herramienta y está bárbaro poder usar esto como he visto que se usa en feedlots en Estados Unidos o en explotaciones o en cabañas donde uno rápidamente puede hacer una lectura durante una pesada y se acumula la información. Ahora, el tema es cuando esto pasa a ser una herramienta que mezcla lo fiscal con lo sanitario, ¿no? Porque siempre entonces, es positivo la tecnología aplicada al régimen que sea. Lo que sucede que acá en este caso me parece que, a ver, están las caravanas, están las dobles caravanas con el botón. Yo creo que, digamos, tiene que ser algo estudiado. No se puede sacar con una resolución poniendo ya un plazo cuando saben que no van a llegar a ese plazo, me parece a mí. Acá hay 50 millones de cabezas, más o menos, dando vueltas. 50 millones de chips y 50 millones más de chips. Los nuevos de 12 millones de nacimientos. ¿No? A $10 el chip, estamos hablando de 500 millones de dólares, ¿no? Digamos, mucha plata. Hay que ver qué. Yo no estoy en el detalle de qué es lo que se ha profundizado y hasta dónde llegó. Sí. El tema no solo, y ya que hablamos de Hacienda, te introduzco otro tema, porque creo que los productores van a estar muy preocupados, los productores ganaderos, en especial los de invernada, los de cría también, pero los de invernada, respecto del tema de la falta de aplicación del bendito ajuste por inflación. Esto es algo realmente preocupante. Creo que los cierres de junio del 2014 van a estar muy castigados, y porque el aumento de la hacienda fue un 50%, 50, 55, y si hablamos de una inflación medida por alguno de los índices serios, estamos en el orden del 40%. La mayor parte del incremento de valor del precio específico del bien, concretamente la hacienda, al cierre, va a ser inflación pura. Claro. Entonces estoy pagando, o voy a tener que pagar un impuesto del 35%, y si pago dividendos un 10% más, un 41,5% sobre un valor que es ficticio, que es no es un número, es una ilusión óptica, y en consecuencia es un daño muy, muy grande, porque se vulnera el principal principio tributario, que es pagar un impuesto en función de la capacidad contributiva. Acá, sin existir ningún tipo de operación económica, sin haber hecho ninguna transacción, vender una sola cabeza, y en el caso clásico, ¿no? Ceteris paribus, dicen los economistas, sin mover ninguna de las otras variables, dejando todo fijo, estamos hablando de pagar un impuesto por... Ya de movida es cuestionado la ganancia por tenencia. Ya si encima esa ganancia por tenencia está afectada por inflación, ni hablar, el perjuicio es muy, muy grande. Es decir, estás pagando un impuesto por la inflación que no originaste. Absolutamente, pero además esto no son palabras, son hechos, y yo creo que hay gente que lo soslaya esto, sobre todo la gente que no está en el ámbito, porque no es lo mismo para una fábrica, para una empresa comercial, que para el agro. Porque el agro tiene precios supuestamente transparentes de plaza y lo obligan a tomar el precio de plaza. El resto de las actividades es precio de compra de los últimos meses. Es diferente, y realmente el daño es muy grande, porque está claro que hay que pagar impuestos, pero tienen que cumplirse los principios esenciales. En otras épocas, digamos, de nuestra historia económica, ¿funcionaba el ajuste por inflación? Por supuesto. La situación empezó en 1978 con inflación galopante, donde se mantuvo hasta el año 1992. En el año 2001-2002 las variables cambiaron absolutamente, tal es así que todos los fallos judiciales salieron a favor del contribuyente, ¿no? Incluso siguen saliendo fallos en favor del contribuyente. El gran problema es el año 2003 en adelante, donde en forma, digamos, midiendo el efecto en el periodo, la situación no es tan contundente en cada periodo, pero el perjuicio es acumulado. Seguro. Y el problema es que no es solo esto. Con la aceleración del proceso inflacionario en los últimos años, esto se ha hecho dramático. No, ni hablar, pero el problema también está vinculado al tema de los saldos a favor, que no me los actualizan, a los quebrantos en una actividad cíclica, no de rentas extraordinarias, cíclica, como es el agro, donde esos quebrantos me los dejan a valor nominal y se están desajeando, están perdiendo valor de imputación. Entonces, esto sumado a los derechos de exportación, a los impuestos a las exportaciones que se están cobrando, sumado a los problemas de sequía en algunas zonas, de inundaciones en otras,
sumado al impuesto a los ingresos brutos. La acumulación de IVA que no se puede recuperar. La acumulación de IVA, ni hablar del registro fiscal de operador de granos, un régimen absolutamente inequitativo y que no piensa ser voluntario. Claro. Es absolutamente obligatorio, es una clara sanción. La verdad que estamos complicados, la verdad que el panorama es difícil y esperemos que haya grandes niveles de producción, encima baja del precio de la soja en derechos de exportación, como le pega con aumento de costos. La verdad que la cosa está fea, Héctor, la verdad que está fea. Yo ¿Cómo están cerrando los balances sin hacer infidencias, digamos, los balances de las empresas? No, complicadas, la mayoría complicadas porque todos estos efectos, sumado al impuesto inmobiliario, sumado a todas las cargas, el multipropietario, los problemas de ingresos brutos para los que arriendan, que cobran el 6% de la provincia de Buenos Aires, o sea, realmente la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que tiene que haber una reforma tributaria más o menos pronta y el agro creo que va a andar bien, pero hay mucha tecnología, hay mucho productor que sigue jugándose, a pesar de los 60.000 que desaparecieron. Creo que hoy Ricardo hablaba también de los frigoríficos, por supuesto, que están cayendo. Los tambos están con problemas, hay un panorama general. Ahora, claramente, no todo es negro. Bueno, una de las alternativas, ¿cuál es? Y planifiquemos. Evidentemente, si nos largamos a hacer una actividad y no se planifica, lo peor es que ahora nos están obligando a planificar cada movimiento de ficha. Movemos la ficha y hay que saber el efecto tributario que tiene y para dónde conviene moverla, ¿no? Sí. Entonces, esta situación de planificación, y bueno, hoy ya sabemos que por el momento no parece haber un cambio en la estructura tributaria y en los principales impuestos. Yo creo que hay que pensar que durante los próximos 18 meses esto no va... sin duda, por eso... 15 meses no va a cambiar. Por lo tanto, la planificación creo que tiene que ser algo, creo que todos entendemos de qué se trata, tiene que ser algo muy bien pensado y bien aconsejado. Sin duda, no es sencillo y no todo se puede planificar, pero bueno, hay operaciones que se permiten. Por ejemplo, bueno, vendo un inmueble, lo vendo financiado, lo vendo al contado, vendo una maquinaria. Sí. Por ahí conviene venderlo justo entre medio de un ejercicio y otro, porque puedo mandar parte del resultado de un ejercicio y parte al otro. Sí. El tema de los dividendos es un problema muy grande. El 10% adicional le está pegando fuerte. ¿Eso es nuevo? Eso es nuevo, el 23 de septiembre del 2013 en realidad. Todavía se siguen discutiendo cuestiones del decreto. ¿Fue ley? ¿Fue por ley? Por ley, sí, la 26893, sí, por ley. Por ley ya está el decreto, por supuesto, y todo funcionando, con lo que obliga de alguna manera a tratar de ver cómo se evita eso, porque no repartir dividendos para no tener un costo terrible, impositivo. Claro, pero de alguna manera el productor tiene que sacar los fondos, por lo menos en parte, ¿no? Claro, y si no lo incentivan donde... Podría verse como un incentivo a la acumulación de rentas y al crecimiento del patrimonio de la explotación, pero realmente eso funciona en Chile, donde hay alícuotas muy bajas. Pero acá, con este nivel de tasas y encima el impuesto sobre los dividendos, es muy feo. Hay otro que se llama impuesto de igualación, no quiero dejar de nombrarlo, pero realmente que está muy problematizado para los que hacen cría. Los que hacen cría tienen un efecto también doble respecto al resultado contable y el impositivo. Si llegan a pagar dividendos, están muy castigados también. Hay que planificar también la cuestión impositiva. Nos queda otra. Muchas gracias, Santiago Sáenz Valiente, por contarnos un poco sobre esta situación tan complicada a partir de las consecuencias de la presión fiscal sin límite. Gracias, Héctor, a vos por la invitación. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, en la industria verde. Tuvimos una buena conversando con Ricardo Villar sobre la cuota 481 que se abre para exportar carne de feedlot a Europa. Tuvimos una pálida conversando con Santiago Sáenz Valiente, que nos puso al tanto de lo que son las consecuencias de la creciente presión impositiva. Realmente un panorama muy complejo, sobre todo para el sector ganadero, o por lo menos también para el sector ganadero, porque veníamos hablando mucho del sector agrícola. Y ahora vamos por el desempate, vamos a ver para qué lado estamos viendo la cosa agrícola, cómo están los mercados agrícolas, conversando con Pablo Adriani, analista de mercado. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andas? Leí algunos comentarios tuyos diciendo que aparentemente, según tu opinión, tocamos piso. Sí, lo que uno está viendo es que la fuerte baja del mercado
preanunciada en el mes de marzo, abril, con el inverse, caída que tenía Chicago noviembre contra marzo de $110, Sí, ya en Estados Unidos ya se produjo. sí. O sea que la peor de la baja, en el caso de la soja, ya se produjo. El tema ahora empieza a jugar qué es lo que puede pasar en Estados Unidos con respecto a la evolución del mes de agosto. Sí. Es el equivalente de febrero. Es cuando los maíces están en maduración, formación de grano, las hojas están empezando a formar las chauchas. Y bueno, en ese sentido hay pronósticos de un frente frío para la primera semana de agosto que puede llegar a provocar algún tipo de daño potencial en los rendimientos. Pero ¿por qué pienso que los mercados están en un piso? Porque en algún momento la demanda entra a comprar. Claro. Entonces, en el momento que la demanda entre, es altamente probable que los mercados tiendan a recuperarse, fundamentalmente maíz, donde la baja del maíz no es producto de fundamental, sino que se subió al trencito bajista de la soja. Ajá. Así que la soja arrastró el maíz, según... Lo arrastró, Sí. pero sin fundamento. Sí, sí. ¿Por qué? Por la psicología de los traders. Sí. Si la harina de soja está barata, el maíz tiene que estar barato, el trigo forrajero tiene que estar barato. Sí. Pero resulta que la mayor producción de soja en Estados Unidos, 14 millones de toneladas más que el año pasado, no genera una mayor exportación de harina de soja, con lo cual no compite con el maíz. Ajá. Entonces, cuando se habla de una cobertura china, Sí. que no tiene nada que ver cuando te cubrís, esto es un efecto chino, o sea que no tiene nada que ver. Y en ese sentido, el maíz en Estados Unidos, que tiene una baja de producción con respecto al año pasado, es el que más chance tiene para el 2015 Ajá. de ser una fichita. Si vos me decís soja y maíz, no es 100% maíz, pero que el maíz tiene un dejo de potencial de suba, Sí. que la soja no, porque viene el tanque de Brasil atrás. Claro, viene el aluvión sudamericano, Claro, ¿no? Y más Argentina, Paraguay. Sí. ¿Entendés? Entonces yo creo que el escenario es tanto para trigo como para maíz, Sí, como decía Sáenz Valenti, ceteris paribus, sí. dicen los economistas, o sea, excluyendo los controles de robes del gobierno, tiene cierta potencial de suba para el 2015. Y la soja es un interrogante porque los 103,4 millones de toneladas que pronostica Estados Unidos, realmente hay que pellizcarse para que sean realidad. Ajá. Sí, bueno, de hecho, esta semana ya bajó algún puntito El estado de los cultivos. El estado de los cultivos, ¿no? Exacto. Así que, por ese lado. Ahora, es interesante también ver que, bueno, es como que se venía un aluvión de maíz y vos ahora me estás diciendo que la producción va a ser menor que la del año pasado. Exacto. En En el Estados caso de Unidos es 1,5 millones menos. Ajá. Y falta pasar el agosto. Sí, no es gran cosa, pero 1,5 millones es Exacto. es un... Ahora, el otro dato interesante en el mercado local es que la tercera semana de julio, Sí. el producto, que son las últimas cifras actualizadas por el Ministerio de Agricultura, el productor vendió 750.000 toneladas de maíz. Ajá. Mientras ¿Les que vendió a la exportación? al mercado, Sí. mientras que en soja se vendieron 700.000. Ajá. O sea, ¿qué hace el productor? Sí. Guarda la soja como resguardo de una potencial suba o de evaluación o lo que piensa, y liquida el maíz, aunque sea $140, Sí. porque sabe que le cubica 4 veces más que la soja y no quiere problemas logísticos, no quiere almacenarlo, no sabemos por qué. Pero es una reacción que para mí me llamó la atención Sí. y que yo hubiera hecho lo contrario. Hubiera vendido la soja Sí. y me hubiera quedado con el maíz. Pero bueno, Sí. viste que el productor a veces no razona. Su moneda fuerte parece ser es la la soja soja, más que el maíz. exactamente. ¿No? ¿O será que le ve un precio interno interesante al maíz todavía? Ese puede ser otro, o sea, en planteos de campo propio, Sí. Y aparte otra cosa, Héctor, los rindes de maíz de segunda y Sí. tardíos Sí. superaron todas las expectativas. Sí, no, eso se ha consolidado Entonces, ya. pero aparte son rindes récord. Entonces yo creo que el productor no vio tanto el precio, sino que vio, estoy sacando 8.000, 9.000 kilos, hasta 10.000 kilos de maíz de segunda Sí. a $140. Es un ingreso neto de $1.400. Decime, ¿y qué estás percibiendo por el lado de las compañías que proveen insumos, fertilizantes, semilla híbrida de maíz y demás? ¿Cómo están? Preocupadísimas. Ajá. No hay interés en la Preocupadísimas. siembra de maíz. Porque, exacto, o sea, el productor ya está viendo. Vos fíjate una cosa, el maíz a $135, Sí. 138, 140 que puede valer el abril del 2015, Sí. solamente rentable en campo propio Sí. en norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Y con rindes de 9.000 o 10.000 Arriba, kilos. arriba, 12.000 kilos. Sí. En el resto, zona que vos agarres, Sí. te da entre 15 y $40 de margen bruto por hectárea
Sí. a lo cual le tenés que descontar los gastos de estructura, con lo cual estás en un mercado con margen bruto negativo. Sí. O sea, salvo zona núcleo, Sí. en el resto de la zona del país, margen bruto negativo, Sí. y salvo zonas como el cinturón de etanol, Claro. el triángulo de etanol en Río Cuarto, Villa María de Alejandro, Sí. en zona de feedlots, Sí. donde el comprador puede descontar parte del flete y compensar la fuerte caída de precios que se viene para el 2015. Sí, ahí se va a armar un mercadito un poco Independiente, autónomo e exacto. independiente, porque el etanol es una salida, lo cual demuestra que ha sido una estrategia Acertada. interesante darle manija al corte obligatorio Sí, con... Sí, muy acertado para todo lo que es maíz. Maíz de Río Cuarto, ¿viste? O sea, Sí. y la baja de precio le permite a las etanoleras Sí. bonificar más flete el año que viene. Sí, y además bueno, está con un producto, con un combustible que es competitivo respecto a la nafta, se ahorran divisas Atado al valor dólar, valor nafta, petróleo, o sea, todo Sí. para arriba eso. y con el agregado del coproducto, que son los DGS, que juegan un papel interesante en distintas producciones ganaderas. Que en ¿no? Estados Unidos nos engaña a veces la cifra de exportación de maíz, Sí, grano, sí, cuando vamos a la burlanda o de DGS, sí, están exportando 10 millones de toneladas de burlanda, claro. Ahí está lo que falta de maíz. que no es un número menor, ¿no? Sí. No, y también cuando uno ve, por ejemplo, que en Estados Unidos lo que aumenta el consumo, la demanda de maíz es la producción de etanol, y en cuanto, mientras tanto, el maíz como feed, digamos, como alimento, mantiene estable, pero en realidad pero está aumenta, aumentando también. Está O sea, que aumentando yo por creo que- el coproducto del maíz del etanol que va a... Creo que en como ese comida. sentido todo lo que es los polos de valor agregado, Sí, que los feedlots son mini polos de valor agregados en todo el país, sí. dinamizando todo el país. En el caso de etanol es en zonas específicas como Río Cuarto, pero lo que es los feedlots son mini polos de valor agregado que van a poder permitir que se pueda hacer maíz. Llama la atención porque realmente ahí hubo una, entre comillas, por así llamar, política de Estado que en realidad estuvo muy Salió consensuada. bien. Y salió bien, sí, y no fue originada por El este experimento gobierno. salió bien, como decís vos que el experimento fracasó en este caso. Hubo una ley, ¿no es cierto?, que se empezó a amasar con el gobierno anterior, que se peleó mucho para que saliera, que lo fundamental que planteaba era el corte obligatorio con un mínimo de 5% de biodiesel en el gasoil y de, biodiesel en el gasoil y de etanol en la etanol nafta. Se tuvo que poner en marcha eso y Yo creo que ya tenemos la fábrica funcionando. se alinearon los astros porque fue política de Estado en muchos países del mundo. O Sí, sea, sí, en eso... no solamente Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa. Me contaban Canadá. que hace unos años cuando nuestra presidenta, cuando Cristina iba a la Unión Europea, iba a Alemania y demás, todo el mundo le decía, ¿cuándo arranca Argentina con esto? Se lo pedían. Exacto. Este, Los biocombustibles. Y hoy son prácticamente un porcentaje importante de la demanda interna. ¿Qué hubiera sido de los mercados agrícolas sin el etanol en el Corn Belt, en Estados Unidos? El maíz hubiera desaparecido porque Estados Unidos hubiera tenido, Y calculemos 10 años de 100 millones de toneladas. por eso, son 1.000 millones de toneladas de stocks. No, es inimaginable. En ese sentido, Desaparecía Sudamérica porque... desaparecía el maíz y se focalizaba en Estados soja, Unidos. pero además íbamos a hacer soja, los americanos iban a hacer soja. Y hoy el maíz safrinha en Brasil, en Paraguay y el tardío o de segunda en Argentina, Sí. cada vez cobra más importancia en la oferta global de Sudamérica, ¿no? Y más tarde. Pero esto que mencionas es interesante. ¿Qué va a pasar porque tengo entendido que los costos del maíz safrinha en Brasil son muy altos? Sí. Con esta caída de los precios, ¿qué puede pasar con la safrinha en Brasil? Ya se vislumbra una caída en la superficie, Ujú. en Paraguay abruptamente, en Brasil hablan de un 15 o 20%. Con lo cual se confirma esto de que el remedio para los bajos precios termina siendo los bajos precios, porque Claro, hay muchos porque- que salen del Y porque mercado. posiblemente haya un switch de maíz a soja, Sí. en la campaña que viene, Eso no es bueno. pero la próxima... Pero sí la safrinha no puede, si no hacen maíz de segunda, ¿qué hacen? Nada. Van a tener que hacer un abono verde, ¿viste? Y, Claro. o una avena, una vicia, lo que hacen los brasileros. Y con eso se corrige un exceso de oferta. Por eso, Exceso, entre por eso comillas. digo, segundo semestre del 2015 Sí, es cuando se ve una recuperación de los forrajeros está bien. en general y los maíces en particular. Esa es mi visión, ¿no? Pareciera que después del 2015 va a ser todo mucho mejor. Esperemos que sí. Muchas gracias, No, gracias a vos. Pablo Adriani, por estos comentarios. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, venimos hablando
de esta fenomenal etapa que nos ha tocado vivir y que estamos viviendo con la explosión de la demanda de alimentos. Esto está ligado al desarrollo, ¿no es cierto? Sobre todo de los países emergentes más poblados de la Tierra, fundamentalmente los asiáticos, con China a la cabeza. Sin embargo, vemos la preocupación de la FAO y vemos la preocupación de muchos países y de muchos analistas, del Papa, por la cuestión del hambre, que sigue siendo algo que está ahí, como que llegó para quedarse. Así es. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, a mí me parece que hay que fijar la atención sobre los siguientes datos con respecto a la cuestión de la desnutrición, hambruna en el mundo de hoy. Según FAO, son 870 millones de personas las que se encuentran en condición de desnutrición sistémica. Sí. Lo que hay que agregar es que en los últimos 20 años el número de desnutridos o hambrientos en el sistema mundial ha aumentado 15% o ha bajado 15% sobre este nivel. Sigue siendo el 15% de la población mundial la que está con hambre. Es el 15% de la población mundial la que está con hambre. Sí. Lo que llama la atención es la dificultad para que se produzca una reducción sistemática del nivel de hambruna en el mundo de hoy. Porque esto está precedido por 20 años donde bajó notablemente el número de hambrientos en el mercado mundial. Pero llegamos a un plató, digamos, por lo bajo, un valle. Eso es. El número de hambrientos en el mercado mundial, hasta llegar a este nivel de 870 millones, estuvo vinculado su disminución claramente a la disminución de la pobreza en el sistema mundial. Sí. Resultado de la irrupción de los países emergentes, sobre todo los grandes países asiáticos, China, India, el resto de la región asiática, y de su conversión en una usina de crecimiento de la economía mundial. Pero un país como la India entonces, presenta una paradoja. Llama la atención en lo siguiente: 870 millones de hambrientos en el mundo. ¿Cómo están distribuidos en el espacio mundial? 560, 580 millones están en el Asia, sobre todo en el subcontinente indio, en especial en la India. En la India hay 260, 280 millones de hambrientos. O sea, la mitad de los hambrientos de Asia. La mitad de los hambrientos de Asia en la República de India, que tiene a su vez una población de 1.200 millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo después de China. Sí. Ahora, India no es un país que se caracteriza simplemente por la extensión de su territorio y por la magnitud de su población. Además, es una potencia nuclear. Además, posee todo un sistema misilístico de alcance estratégico. Además, es un país que tiene su propio sistema de inteligencia satelital de alcance global. Sí. Además, en la India se encuentra ubicada el principal sistema de servicios de la industria de alta tecnología del mundo actual. Sí, sí. Venden software que venden software a todo el mundo. Venden acero a todo el mundo, con eje en las ciudades de New Delhi, Mumbai, Bangalore. Y sin embargo, en este país hay 270 millones de hambrientos. Lo que falta agregar es que la estimación de FAO es que más del 40% de la producción de alimentos en la India se pierde antes de llegar al consumidor debido al desperdicio, la corrupción. O sea que no es que no se produce, sino que no llega. No llega, no llega. El colapso o carencia de sistemas logísticos y de transporte. El resultado es 270 millones de hambrientos, con un porcentaje proporcionalmente mayor de niños en esa condición, lo que a su vez es una hipoteca notoria para el futuro de ellos. Me imagino lo que debe ser el África subsahariana. Exactamente, y en el África subsahariana, donde hay unos 270 millones de hambrientos, se da la particularidad de que allí han ocurrido los únicos 4 casos de países que han experimentado una hambruna con resultados letales para parte de su población en el transcurso del siglo XXI. Uno de ellos es Etiopía, el otro es Malawi, el otro es Níger,
el último es Somalia. En los 4 casos las situaciones de hambruna no se produjeron ni por la sequía, ni por la carencia de recursos, sino por el colapso de las estructuras estatales que hizo que fuera imposible, ante una situación de hambruna en una región determinada de cada uno de esos países, trasladarles recursos en términos de alimentos o de granos de que se disponían en otra parte del país para llevarla a aquella donde se estaba enfrentando una situación de hambruna. Tremendo. O esto no se pudo hacer por el colapso de las estructuras estatales o porque en el medio había una situación de guerra civil entre distintas facciones enfrentadas que impedía el traslado de alimentos de una parte del país hacia otra. Es decir, acá no es el problema de que unos tienen porque le sacan a otros, sino que lo que hay para que llegue, no llega. Exactamente. Y los aspectos políticos e institucionales son más relevantes que los económicos, los comerciales, los tecnológicos incluso o los derivados del cambio climático. Y los mismos precios agrícolas que parecía que tenían que ver con la escasez, pero dentro de esa escasez había... Exactamente. Había como para que llegara y había fondos y recursos alimenticios. Exactamente. Además de las ONG que están trabajando en este Exactamente. tema. Pero si no llega, la responsabilidad de los gobiernos es tremenda. De gobiernos que existen o que no existen. Claro. Pero los aspectos políticos, estos países son todos ejemplos de estados fallidos. Sí. Estos 4 países que han experimentado hambrunas en el siglo XXI son todos ellos estados fallidos. Son unas 3 docenas de países en estas condiciones en el sistema mundial. Espero que nunca lleguemos a formar parte de ese No, núcleo. ciertamente. Gracias, Jorge, por estos comentarios y enseguida continuamos con esta edición del Campo, la Industria Verde. Como comentario de cierre de esta edición del Campo, la Industria Verde, quería retomar el tema de esta cuota que se acaba de abrir para la carne argentina. Y muchos dirán, ¿de qué estamos hablando cuando la Argentina decidió un poco cortarse las piernas en materia de carnes a través de que siempre recordaremos este ciclo en el cual se llegaron a prohibir las exportaciones? El mismo gobierno que hace 7, 8 años decidió poner un pie en la puerta giratoria con la idea de que abundara la carne para el mercado interno, provocó un colapso en la cadena ganadera, hubo una liquidación enorme de Hacienda, nos quedamos sin carne ni para el consumo interno ni para la exportación, a poco andar. Y los precios se fueron a las nubes, complicando la gestión de frigoríficos exportadores y demás, y también generando problemas y un colapso para todas las inversiones externas, fundamentalmente brasileñas, algún grupo americano que vinieron a comprar frigoríficos en la Argentina pensando en que un día iba a venir la buena. Bueno, todo eso se fue al diablo. Lamentablemente los coletazos de toda esa situación se mantienen, pero aparece una especie de lucecita, no sé si es una luz al final del túnel o cómo llamarlo, pero hay algo que para el futuro podría ser evaluado retrospectivamente, digamos, como un cambio de tendencia. Esto que hizo un gobierno que se ocupó de destruir a la ganadería, de pronto acelerar y activar la apertura de la cuota 481 para carne de feedlot, no deja de ser algo positivo. Esto está instalado. Por supuesto, si no hay ROEs, esto no va a servir para nada, pero por lo menos en el plano institucional, en el plano de la decisión política, tenemos hoy habilitada la exportación de carne de feedlot a la Unión Europea. Por supuesto, es una cuota que, como decía Ricardo Villar, va a ser pequeña, no va a implicar una cantidad muy grande de animales, lo cual tiene también un poco el aspecto positivo ante el gobierno respecto de que no va a faltar carne para el mercado local. Pero la visión correcta es decir que estas cosas impulsan la producción de carne, porque hoy que estamos tratando de terminar lo antes posible un ternero de destete para que llegue al mercado en el menor plazo posible y que hemos educado al consumidor para que compre carne chica,
eso significa una restricción biológica fenomenal y una pérdida muy, muy grande de potencial de crecimiento. La norma más concreta, digamos, la forma más plausible de hacer crecer la producción de carne es metiéndole más kilos a cada animal. También, por supuesto, si incrementamos nuestro stock de vacas de cría y si mejoramos los porcentajes de parición y de destete, todo eso contribuye. Pero la herramienta que tenemos más a mano es pasar de ese animal que hoy estamos terminando en 350, 360 kilos, llevarlo a 450 kilos, son 100 kilos más por animal y eso es más carne para el mercado interno y para la exportación. Hacía falta un estímulo. Bueno, el embrión de ese estímulo está al haberse logrado destrabar esta cuestión de la cuota feedlot para la Unión Europea. Esto implica además valor agregado a los granos, exportar maíz y sorgo y rollos de pasto como carne de alta calidad para un mercado que sigue siendo el mercado más atractivo por los niveles de precios que se manejan. Dentro del cúmulo de pésimas noticias, como las que hemos recorrido a lo largo de nuestro programa de hoy y como lo venimos haciendo semana a semana, en un proceso en el que realmente duele lo que está ocurriendo, tenemos algo que para el futuro va a ser como haber generado una política de biocombustibles hace 10 años, que surgió espontáneamente y que hoy está mostrando los beneficios al interior del sector agropecuario y de la economía nacional. Hasta la semana que viene.